¿Qué te puede contaminar? ¿Qué tan grande es el poder de Dios? Unas preguntas súper interesantes que serán respuestas o que encontrarán respuesta en la lección número 6 de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos a Lección de Esperanza para su servidor Gabriel Moreno. Siempre gratitud, alegría a Dios por estar junto a ustedes y por juntos seguir descubriendo las maravillosas lecciones de vida, de bendición, de alegría, de gozo, de esperanza que Dios nos regala en su santa palabra. El título de esta semana para nuestra lección era De adentro hacia afuera. Y pues esta semana estuvimos estudiando el capítulo 7 y la primera mitad del capítulo 8 del libro de Marcos. Y podemos aprender grandes lecciones sobre la práctica y el significado de la experiencia religiosa, de la vida religiosa con Dios. Ahora, uno de los primeros títulos se nos hablaba de tradiciones humanas contra los mandamientos de Dios. Y eso lo estudiamos cuando leíamos Marcos capítulo 7, versículos del 1 hasta el 13. Allí en los días de Jesús habían muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual, por esa pureza que tenía que ver con algunas normas de los rituales religiosos que los distinguían a ellos y los hacían sentir mejor que otras naciones. En el periodo intertestamentario, o sea, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando al principio estas reglas solamente aplicaban para los sacerdotes, esas personas apartadas especialmente para un servicio sagrado. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejaban de Jesús se quejaban de los discípulos de Jesús porque los vieron alimentarse o comer sin lavarse las manos. Ahora, Jesús no contesta directamente una pregunta que ellos le hacen donde le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado de que ellos están comiendo siendo impuros sin lavarse las manos? Y en lugar de dar una respuesta concreta a esto, lo que Jesús hace es defender a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. La primera parte de la respuesta de Jesús al interrogante de ellos lo que hace Jesús es citar unas palabras de reprensión muy fuertes que da el profeta Isaías a la nación, diciéndoles que ellos estaban honrando a Dios con sus labios, pero que su corazón estaba muy lejos de Dios. Eso lo encontramos cuando leemos Isaías, capítulo 29, versículo 13. Ahora, la cita de Isaías es seguida por la condenación. Les habla Jesús a ellos de esto, acerca de las tradiciones humanas que ocupaban el lugar de los mandamientos de Dios. Y entonces ahora Jesús les habla en la segunda parte de la respuesta a la inquietud de los fariseos, de los líderes religiosos de ese momento. Jesús menciona el mandamiento que Dios había dado explícitamente o directamente acerca de honrar a los padres, a padre y a madre, que está en Éxodo 20:12. Es decir, cuidar de ellos cuando tienen necesidades o cuando son ancianos. Y contrasta todo esto con una tradición religiosa de ese entonces, de acuerdo con la cual las personas podían dar algo a Dios, una ofrenda que llamaban corbán. Era algo que, aunque lo entregaban a Dios, ellos podían conservarlo y seguirlo utilizando para su uso personal, pero decían que eso ya era apartado para Dios. ¿Y qué hacían con eso? Entonces le decían a veces a sus padres, pudiéndolos ayudar, que cuánto les gustaría poderlos ayudar, pero ahora con lo que le podían ayudar, eso le habían dedicado para Dios. Entonces utilizaban la tradición para invalidar o para incumplir un mandamiento de Dios tan importante como el de honrar a padre y a madre. Con esto, qué interesante recordar y revisar cómo estamos tratando a nuestros padres, porque la Biblia nos invita a honrarlos, y de hecho hay una promesa con ese mandamiento: es una larga vida para ti y para mí. En este tipo de hipocresía Jesús ataca sin concesión este tipo de actitudes. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Lo que Jesús realmente está atacando es el tipo de hipocresía que ellos están practicando en ese momento. Ellos colocaban las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos resumir entonces cuál fue la respuesta de Jesús hacia ellos? Pues la respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual que reclamaban de los discípulos, a lavarse las manos como necesaria para estar realmente en armonía con Dios. En lugar de ello, la respuesta que Jesús da claramente apoya los mandamientos de Dios, se enfoca más en la palabra de Dios que en las tradiciones que ellos tenían, y como algunas de ellas los apartaban realmente de hacer la voluntad de Dios. Manos limpias, su corazón puro era el punto allí central. Marcos 7, del 14 al 19, Jesús muestra que es posible tener las manos limpias, nuestro cuerpo limpio, pero el corazón sucio.
Qué interesante evaluarnos cómo estamos, ¿no? Si estamos sirviendo a Dios realmente solamente con las palabras o realmente nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué es más importante? Y queda claro que lo más importante es la limpieza de corazón. Les dice a ellos que están más apegados a las tradiciones y en muchos casos utilizan la tradición como excusa para incumplir los mandamientos de Dios. Al leer Marcos 7, del 14 al 19, leemos textualmente, allí se nos dice: llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esa parábola. Y Jesús les contesta: ¿tampoco vosotros habéis entendido? ¿No entendéis que todo lo de fuera, lo que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y pues sale a la letrina? Esto decía Jesús, dice allí el texto, haciendo limpios todos los alimentos. Y cuando mencionamos esto, es un texto que para muchas personas cuesta entender. Estas palabras de Jesús han resultado un enigma para muchas personas al evaluar la reacción con la enseñanza de Levítico, cuando se habla de unos alimentos limpios que Jesús o que Dios nos dice que debemos alimentarnos y unos con los cuales no nos es permitido alimentarnos. Y algunos piensan que Jesús está de pronto poniendo a un lado esa distinción que Dios nos había dado en la palabra. Un principio claro es que la palabra nunca se contradice. Sería muy extraño entonces que Jesús descartara súbitamente en Marcos 7, como acabamos de leer, del 14 al 19, las instrucciones dadas por Dios mismo a través de Moisés. Lo que está bajando aquí Jesús no es sobre los alimentos como tal. Recordemos el contexto. Jesús hablaba de una población judía que no iba a tomar alimentos impuros. Cuando Jesús declara puro todos los alimentos en Marcos 7, 19, no quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas o está cambiándolas, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonial que sostenían los fariseos de ese entonces. Según esa tradición, por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con una persona gentil o no judía o con algún pagano, y no solamente, sino aún con tocar los alimentos que ellos habían tocado. Iban al extremo con eso. Entonces Jesús está enfocado no en sí, en los alimentos, sino en esas tradiciones y rituales que ellos tenían, y está tratando de sacarlos a ellos de esos pensamientos que eran contrarios a la voluntad de Dios. En Marcos 7, 19, Jesús señala que la comida no ingresa al corazón sino al estómago y luego es expulsada o sale. Pero en Marcos 7, 21 al 23, Él destaca el hecho de que el mal proviene del corazón, del centro de lo que es el centro de lo que una persona es. Él presenta una lista allí de faltas originadas en los malos pensamientos que terminan o finalmente se convierten en malas acciones. Ahora, luego de esto la lección nos empieza a hablar de migajas para los perrillos. Ahora Marcos 7, del 24 al 30, nos plantea otro pasaje de la Escritura que para muchas personas puede resultar algo complejo entender, y leámoslo por favor. Levantándose de allí, se fue a una región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacie a los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Señor, sí, pero aún los perrillos comen lo que cae debajo de la mesa de los hijos. Entonces él le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Los evangelios, mis apreciados, nos muestran que cuando una persona hacía una petición a Jesús de servicio, de ayuda, de sanidad, Jesús respondía normalmente con prontitud a esa petición. Pero en este caso resulta algo extraño que Jesús aparentemente se niega en apariencia a esta petición de esta mujer. Ese es el único relato en el que Jesús sale de Palestina a un lugar diferente de su ministerio. Esta historia también tiene como fin mostrar la inclusión de los gentiles en la comunidad de la fe, algo que le costaba entender a los judíos de ese entonces, especialmente a los fariseos. Como pueblo elegido de Dios, los judíos recibirían primero el llamado del Mesías, para seguirlo, para recibir sus bendiciones. Pero esto no excluía a los gentiles ni a los no judíos. Ellos también serían llamados, así como somos llamados tú y yo hoy a través de la palabra de Dios.
Entonces no hacía relación. Jesús cuando llamó a esta mujer, el texto o la palabra perrillo no era algo discriminatorio. Los judíos eran más fuertes, decían perros a los gentiles. Esa palabra perrillo tenía que ver como con una persona, una mascota que ellos adoptaban, que querían, que hacían parte de la familia. Fue una expresión de cariño de Jesús hacia esa dama. Ahora, continuando con la lección, nos habla de que Jesús sana a una persona que era sorda y tartamuda. Se lo traen ante Jesús, eso está en Marcos 7, 33 al 35. Y dice el texto que Jesús, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en los oídos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantándose Jesús los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura en su lengua y habló bien. Eso lo leemos Marcos 7, 33 al 35. Esta breve historia también ilustra lo que Dios puede hacer por todos nosotros, por los que nos volvemos por propia decisión a servirle y a seguirle a Él. Tal vez hayas experimentado en algún momento alguna dificultad para escuchar bien la voz de Dios o para compartirlo con otras personas. Sentías como una atadura en tu lengua a través de los nervios o de temores para contarle a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Este milagro es animador, pues nos muestra que Jesús puede abrir nuestros oídos para escuchar con claridad su palabra, para recibirla y no solamente eso, sino abrir nuestra boca con claridad para compartir con otros el mensaje de salvación de Dios para ellos también. Ahora, Jesús habla a los discípulos del cuidado que deben tener con la levadura y un pan en mal estado. Cuando leemos el libro de Marcos capítulo 8, versículo 1 hacia el 21, la primera parte de ese capítulo 8, los discípulos se olvidan de llevar pan, solamente tienen uno. Y Jesús aprovecha esta oportunidad para advertir a ellos contra la levadura de los fariseos y de Herodes, que lo que hacía Jesús con eso era hacer referencia a las enseñanzas que los estaban desviando a ellos de la voluntad de Dios. Pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando que deben evitar también comprar pan literal. Mis apreciados, como es típico cuando los discípulos malinterpretaban las palabras de Jesús o las enseñanzas de Jesús, Él aprovecha esto para ilustrarlos, para profundizar en su corazón. El Señor hace una serie de preguntas, las primeras de ellas de naturaleza retórica, expresando la frustración porque no han entendido la misión todavía. Sus fuertes palabras tienen la intención de despertar a sus discípulos del letargo espiritual en el que estaban. Él les dice que ya deberían haber comprendido que los recursos del cielo son ilimitados. Y cuando les habla del pan, luego les recuerda y le dice, ¿no recuerdan cuando multipliqué luego de la oración el pan, cuando habían unos pocos y alcanzó para más de 5,000 personas? Y la pregunta final allí en Marcos 8:21 es nuevamente, ¿cómo es que ustedes no entienden? ¿Cómo les cuesta entender? Mis apreciados, finalizamos diciendo o resumiendo lo siguiente, debemos cuidar con lo que alimentamos nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios y su voluntad deben ser siempre y estar por encima de cualquier tradición y costumbre. El plan de salvación es para todos nosotros, nadie está excluido de él. Los milagros de Jesús no solo son para aliviar las necesidades físicas y materiales, sino también tienen como fin nuestra salvación. Y el poder de Dios está a nuestro favor y es ilimitado. No sé cuál sea tu lucha, tu dificultad, Dios tiene poder absoluto. Confiemos en Él, escuchemos su palabra y te invito a orar juntos. Bendito Dios, gracias por recordarnos que debemos evitar todo lo que puede contaminar nuestro corazón y nuestra mente. Gracias por recordarnos que eres ilimitado para hacer todo lo que necesitamos, que a todos nos llamas a la salvación. Bendice poderosamente a las personas que ven y escuchan este contenido. Señor, esta lección sea de bendición para nuestras vidas y nos acerque a ti y a tu voluntad. Permítenos ser siempre prestos para escucharte y para compartirte. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande, Dios te bendiga y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.